Últimamente el barrio Bexú nos depara un montón de sorpresas, varias ya, pero hoy una muy especial. Estamos con, usted me dijo que le diga Miguel, Sí, señor, yo soy Miguel. pero yo tengo que decir que usted es un militar de alto rango, Bueno. que me gustaría que lo diga de manera completa. Sí, como no, yo soy el brigadier Miguel Aguilar, perteneciente a la Fuerza Aérea. Estuve activo hasta el año 2005 y llegué a secretario general de la Fuerza Aérea. Y ha tenido una actuación importante en Malvinas y por eso es que estamos acá charlando con usted. Efectivamente, en 1982 yo estuve en Malvinas y regresé después del 14 de julio. Bueno, pero como me gusta a mí desordenar un poco las cosas, yo voy a empezar por el final. Bueno. ¿Por qué un hombre entrenado para la guerra eligió vivir en un lugar de paz como es Villa Carlos Paz? Bueno, este es un lugar que familiarmente nos significaba también el recuerdo de nuestra familia, que nos dejó en herencia esta casa, pero lo que encontramos con mi esposa en el año 2005, donde paramos después de haber andado por diferentes partes del mundo. ¿Cómo ser? Angola, donde estuve para la época en que el Che Guevara había dejado esa zona, y en Angola se habla portugués, y como yo hablaba español, entonces finalmente servía para que yo hiciera de puente entre Naciones Unidas, donde se hablaba inglés y demás, entre el pueblo angolano que hablaba portugués y yo hablaba portuñol, y los cubanos. Y uno de los que me ayudó en Angola era un veterano de guerra inglés, contra quien habíamos combatido en el año 82. Hablemos de eso, de Malvinas y de cómo era un día en Puerto Argentino. Bueno, un día en Puerto Argentino significaba mantenerse en alarma fundamentalmente durante el día, que era el momento en que los aviones ingleses tenían mejor visión para podernos atacar. Entonces teníamos el ejército y las fuerzas navales, tenían cañones de largo alcance, y la última instancia, ya si no habían sido superados esas con los cañones de ejército y navales, debíamos resolverlo la Fuerza Aérea con cañones que eran de menor alcance, pero una gran velocidad de fuego, y que le tirábamos cuando el avión enemigo estaba apuntando. Para poder apuntar, lo mismo que hacemos nosotros cuando vamos a cazar, necesitamos unos segundos para acomodar el alza y el guión. Esos son 7 segundos. En esos 7 segundos hemos derribado varios aviones, y el primero fue derribado por un cabo primero que se llama Bartiz, y bueno, hoy ya es suboficial retirado. Ajá. Miguel, y después le tocó convivir en tierra malvinera con los enemigos, pero sí. Se terminó medio haciendo amigo. ¿Cómo se entiende eso? Al final de la guerra, son cosas que yo digo provienen de la providencia de Dios. Yo les ayudé a los ingleses a levantar heridos, y ellos nos ayudaron a nosotros también, y también les ayudé con desarmar algunas minas, que era dificultoso porque quienes habían puesto las minas no habían dejado bien diagramado el lugar, etc. Así que era muy riesgoso. Y minas que en algunos casos están todavía ahí enterradas, dicen. En este momento ya pienso que han sido detectadas la mayoría. Decirle que esa es una cuestión muy peligrosa para la misma población de Malvinas, y una situación parecida tuve en Angola cuando estuve allí. De todas maneras, trabajamos en ese lugar con los ingleses codo a codo, de tal punto de que un inglés vino a decirme un día que nosotros como personas no éramos enemigos, y ese inglés que me venía a decir eso era uno de los pocos que había quedado vivo del buque de guerra que había sido hundido por los capitanes Pastrán y Casado, que estaban destinados en la Escuela de Aviación Militar junto conmigo, y los tres habíamos ido al combate. Como ellos eran pilotos, habían ido a volar aviones bombardeos, los Canberra, y yo fui a hacer la defensa de la pista con artillería antiaérea de alta velocidad. Dejamos a Fernando Casado
un ratito al costado porque voy a volver, pero no me quiero despedir del tema de los ingleses con estos souvenirs, ¿se puede decir? Estas insignias que tiene usted acá. Bueno, ¿Qué nombre le da? lo que estamos viendo aquí es que, en primer lugar, estas insignias que aquí tienen una inscripción de Ave María arriba, son del Cuerpo de Cadetes de la Escuela de Aviación Militar. Tanto Pastrán como Casado como yo llevábamos estas insignias. Y esto que ustedes ven acá es cuando estuve prisionero. A todos los prisioneros nos pagaban los ingleses, con control de la Cruz Roja Internacional, un viático con libras esterlinas por estar prisionero, con libras esterlinas. Acá se para ve la la reina, reina. ahí la vemos. Exactamente. Sí. Esto lo he guardado yo de recuerdo, y decirles, bueno, que la correspondencia desde Argentina hacia las Islas Malvinas, mi esposa la podía mandar en este tipo de sobre, que iban a través de la Cruz Roja Internacional. Y su esposa la pasó mal, si bien estaba entrenada para avisar de fallecimiento, porque trabajaba en la Fuerza Aérea, entiendo, sí. Le tocó el momento de ir a buscar, de no saber dónde estaba usted. ¿Usted estaba declarado desaparecido? Sí, mi esposa es especialista en medicina aeronáutica y espacial. Es la que aprueba a los pilotos para que vuelen internacionalmente y nacionalmente. Déjeme decir que acá aplicó su medicina, nos hizo abrir las ventanas y mantener distancia porque considera que este momento que estamos viviendo prácticamente es como hipótesis de guerra, ¿no? Hay que tener guerra contra un bicho que no vemos. Voy a tratar de concentrar mi memoria y decirle de que vivíamos en Barrio Olivo, bien, al principio de donde empieza la avenida Fuerza Aérea, donde había unas 20 casas, y las hay todavía, que son de Fuerza Aérea, para oficiales de la Fuerza Aérea. Cada vez que caía un piloto en combate o un hombre de la Fuerza Aérea en combate, llegaba el director de la Escuela de Aviación Militar, el capellán, y como médica iba mi esposa, porque vivía en ese barrio, y si no, bueno, iba a otros barrios también, para poderle dar la novedad a la familia, fundamentalmente a la mujer que quedaba viuda, y bueno, y decirle que seguían ayudándola y estando cerca de ellos. Y en un momento a ella le llega la noticia que usted estaba desaparecido. Sí, eso fue después de la guerra. La guerra terminó el 14 de junio, que es el día del cumpleaños de mi esposa, y después de eso, más adelante, yo colaboré a partir del 15 de junio, junto con los ingleses, a levantar heridos, a desarmar minas, en fin, todas las cuestiones posteriores a una guerra. Y ahí finalmente terminamos siendo amigos de los ingleses, de los mismos ingleses que nos cuidaban a nosotros como prisioneros, y que a su vez eran los que habían quedado vivos del buque que había hundido Casado y Pastrán. Terminamos siendo muy amigos, hasta que vino una orden de Inglaterra de que esos que estaban cuidándonos volvieran en 2 días a Inglaterra, porque ya habían sufrido demasiado. Y entonces viene la historia con este escudo, que es del Cuerpo de Cadetes de la Escuela de Aviación Militar, donde yo estaba destinado, y que en la parte superior dice Ave María y luego dice Gracia Plena. El inglés vino para intercambiar escudos. Es una costumbre que se usa en el ámbito militar, pero en la paz. En la paz, claro. No en la guerra. En ese momento, estamos hablando en 15, 16 de junio, todavía Argentina no se había rendido, sino que había dicho que suspendía las operaciones. Razón por la cual yo le dije que no le podía cambiar el escudo, porque si tenía que seguir yo al mando de mi tropa, tenía que hacerlo con el escudo. Así que eso trajo que después trajeran otra persona de Inglaterra, que tenía mucho más visión que nosotros por haber vivido en Buenos Aires, y vino a aclararme lo que estaba sufriendo ese combatiente inglés por haberme pedido el intercambio de estas
Y ahí terminamos con muy buena amistad, y subliminalmente, cuando sale el primer buque a Argentina con prisioneros argentinos, yo estaba en la lista del primer buque. La lista la controla la Cruz Roja Internacional para que los países que están interviniendo no puedan modificar los nombres ni nada de eso. Yo hablé con el inglés que estaba encaminando esa situación, estaban embarcando muchos argentinos, y le dije que yo no podía embarcar si es que no embarcaba mi tropa. Yo tenía oficiales, suboficiales, soldados, y que yo iba a ser el último en embarcar en ese caso. Me dijo que hiciera como quisiera, qué sé yo. Le dije, bueno, voy a saludar a mis compañeros que están subiendo y ya vuelvo. Fui a saludar a mis compañeros y me volví y seguí en Malvinas. Lo que ocurrió es que la mujer de la Cruz Roja aparentemente se confundió y me marcó como que yo había subido al buque. Así que cuando el buque llegó a la Argentina, yo no estaba. Figuraba en la lista, pero no estaba. Entonces, desaparecido. Entonces, ahí se mueve la Cancillería argentina, la inglesa, se mueven los dos países para determinar si yo estaba en la isla o dónde estaba, y no pudieron encontrarme en ningún lado. Así que me declararon desaparecido, y a mi esposa, junto con las esposas de otros camaradas míos, las pusieron en un avión desde aquí de Córdoba a Buenos Aires, para que el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea les hiciera saber que los esposos estaban desaparecidos en combate. No significaba que estuviesen muertos, ni tampoco que estuviesen vivos. Esa fue la situación, hasta que después, con el tiempo, mi esposa se enteró de que yo estaba vivo. Y me obliga a decir que no pasó lo mismo con la viuda, con Casado. Claro. Que hoy en día tenemos la plaza en Carlos Paz que lleva su nombre. Exactamente. ¿Cómo era Casado? Bueno, yo tengo que decir que era un oficial con una extraordinaria calidad humana y profesional, y un estado físico que superaba las necesidades que muchas veces teníamos. Infantería, necesito un hombre que corra, que cargue, que mueva mil cosas sin nada que lo ayude. El piloto tiene que volar, de última lanzarse en paracaídas y demás. Casado era capaz de todas estas cosas y mucho más, y era el jefe del comando de instrucción de la Escuela de Aviación Militar, y yo en ese momento era jefe de compañía, instructor de la Escuela de Aviación Militar. Éramos los que instruíamos los cadetes. Y una breve semblanza, ¿cómo era él como persona? Por eso le decía yo, la calidad humana sí. de Casado era extraordinaria para con su familia, y para entender también los problemas que podía estar viviendo un joven que era cadete, que era adolescente, y que muchas veces, por las exigencias propias de la carrera militar y de las situaciones que se vivían, necesitaba ser atendido, que alguien lo escuchara y le determinara de qué modo podía seguir, o de lo contrario, bueno, desistir, pero con honor en ambos casos. ¿Cómo se lleva usted hoy con el tema Malvinas, con los recuerdos y con todas esas cosas que se remueven, que me remueven a mí, me imagino lo que debe ser para usted? Bueno, yo tengo que decirle que cuando yo regresé de Malvinas, había tenido una serie de experiencias que, como sabemos, son secretos de guerra, y puse todo eso en un documento que uno tiene que dejar asentado, todo lo que hizo, con asistencia de oficiales superiores en ese momento. Y en ese mismo, al final, yo puse un párrafo de que, en honor a quienes habían caído en combate, yo no iba a exponer en conferencias ni en situaciones que me destacaran a mí, por honra a esa gente. Y después de prácticamente 39 años, esta es la primera vez que lo hago, por mi respeto a Luis Tórtolo, a quien conocí a través del Rotary Club de Carlos Paz, y que también Carlos Paz me dio mucha paz, y Rotary Club me permitió reunirme, por así decir, o formar una nueva familia con los habitantes de Villa Carlos Paz, cosa que se mantiene desde el 2005 hasta la fecha, y lo mantenemos con mi esposa, haciendo obras
a la comunidad y teniendo también quienes nos asistan en momentos tan difíciles como a veces cuando transcurren estos días, a mí los recuerdos me generan algún tipo de estrés emocional. Y bueno, soy atendido por profesionales de aquí de Carlos Paz que me han ayudado mucho y también... ¿Los quiere nombrar? Sí. ¿Son personas conocidas? Sí. El primero de ellos es el amigo Sorbera. El doctor Sorbera, cuyo hijo también es periodista y trabaja en la municipalidad, y la psicóloga Fando, Cristina Fando. Bien. Yo tengo en ellos, confío todo porque a medida que transcurre el tiempo voy perdiendo la memoria de ciertas cosas y, por ejemplo, me pasó de emocionarme cuando lo vi a Tórtolo en una reunión los otros días de presentación de un libro y le ofrecí... Si no la nombramos a Mireya nos vamos a meter en un problema. Bueno, Mireya, que es una escritora de origen boliviano y que ahora prácticamente es de la población de Carlos Paz, se ha integrado con su esposo Miguel Otaviano, ha escrito varios libros y los libros le surgen desde el alma. Bueno, y el libro suyo lo estamos esperando. Sí, voy a ver si lo puedo escribir algún día, tengo que aprender a escribir primero. Bueno, mándale un saludo, Miguel. Me sale decirle Miguel, usted me pidió que le diga Miguel. Sí, por favor. Así que mándale un saludo a toda la gente de Carlos Paz que lo está escuchando. Bueno, a todo Carlos Paz tengo que darle las gracias. En primer lugar, por habernos recibido tan bien, a mi señora, a mí y a otros veteranos de guerra y a otros militares que viven en Carlos Paz. Algunos son nacidos en Carlos Paz, oriundos de Carlos Paz, y otros, como el caso de mi esposa y mío, somos de Córdoba, capital. Pero este es un lugar de paz y también de una comunidad que tiene un sentido de comprensión y de colaborar para resolver los problemas de la sociedad. Bueno, en nombre de todo Carlos Paz, gracias primero, gracias por haber elegido esta ciudad para vivir y en lo personal, gracias por haberme permitido hacer la entrevista. Yo no sé cómo se acostumbran a saludar ustedes los camaradas, pero vamos a saludar así, como se saluda a todo el mundo hoy en día. Gracias, Miguel. Señor Luis Tórtolo, y por favor, a quien nos acompaña aquí también por su delicadeza y por su hombría de vida.